La clase del día de hoy es una clase sumamente importante. Vamos a ver básicamente el tema de presión arterial, algunas variables del gasto cardíaco y finalmente algo acerca de algunas funciones integradas del sistema cardiovascular. Entonces, esta clase nos vamos a enfocar básicamente a la presión arterial, cuáles son las variables y cuáles son los sistemas que involucran un control sobre las mismas, ¿ya? Y es importante que lo sepamos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este primer debate en grupos, que como pueden ver tiene preguntas relativamente amplias, así que vamos a darle un tiempo, más o menos unos 6 minutos, para que puedan debatir en grupo, elijan quién va a ser la persona que va a salir o que va a hablar, por favor, porque es un tema sumamente importante, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro debate en grupo. Ya cada uno ya sabe a qué grupo pertenece, así que se va a unir a su grupo al que pertenece, ¿sí, chicos? Muy bien, empezamos entonces.
Muy bien, correcto. Vamos a empezar entonces con el debate en grupos, chicos. Muy bien. A ver, ¿alguien quiere participar primero para poder responder la primera pregunta? A ver, ¿algún grupo? Muy bien. Primero la doctora Cristina Vázquez. Muy bien. A ver, doctora, por favor, la escuchamos. ¿Qué grupo es usted? Sí, profesor, soy del grupo 8. Muy bien. Te Ya. escuchamos. Bueno, disculpe. Ya, cuando habla acerca de qué variables van a influir en este caso en lo que es la presión arterial, primero va a ser el volumen intravascular, ¿no? Que va a estar en este caso cuando hay una mayor concentración de cloruro de sodio, lo que va a causar es que en este caso el riñón va a ser incapaz de poder secretar las cantidades de sodio que van a estar en el organismo y los iones se van a acumular, en este caso, en el líquido intracelular de la célula, ¿no? Y en esta parte va a provocar un aumento del volumen intracelular, ¿no? Por lo que al aumentar el volumen intracelular, también aumenta el volumen sistólico y este aumenta el gasto cardíaco. Y entonces, al aumentar el gasto cardíaco, también va a elevar lo que es la presión arterial. Y otro sería también lo que es los mecanismos vasculares. Correcto. Los mecanismos vasculares, porque aquí ya también, en este caso, cuando aumenta la hipertensión arterial, lo que las arterias van a provocar lo que es una vasoconstricción, ¿no? En este caso, y va a aumentar su grosor, el tamaño de estas paredes, y va a haber una disminución del diámetro, ¿no? De radio, y al haber una disminución va a generar una resistencia y por lo tanto va a haber en este caso lo que es, ¿no? La hipertensión. Muy bien, correcto. A ver, el doctor José tiene algo que agregar. Bueno, quería responder la segunda pregunta. Ya, un poquito, a ver, antes de pasar a la siguiente pregunta, hay que definir un poquito bien. A ver, la presión arterial, ya, primero tenemos que entender cuál es la fórmula de la presión arterial. A ver, ¿cuál es la fórmula de la presión arterial? A ver, ¿quién me la puede decir? A ver, Yo la puedo doctora decirle, Leslie, a ver, sí, por favor. bueno, ese es gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco es igual al volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Entonces, cualquiera de Muy estos factores que se altere va a elevar la presión arterial. correcto. O sea, eso es lo primero que tiene que quedar claro en esta primera parte. Porque ustedes entendiendo cuál es la fórmula de la presión arterial, van a saber, por lo tanto, cuáles son las variables sobre las que el cuerpo actúa para alterar la presión arterial, ¿no? Entonces, si ustedes, según fórmula, saben entonces que, por lo tanto, es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica son directamente proporcional a la presión arterial. Esto quiere decir que el aumento de uno genera el aumento del otro, ¿no? El aumento del gasto cardíaco genera aumento de presión arterial y el aumento de resistencia vascular periférica aumentará, por lo tanto, la presión arterial. Pero no solo eso, como dijo la doctora, hay que también acordarnos cuáles son las variables del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco tenía que ver, como dijo ella también, el volumen minuto por la frecuencia de cardíaca, es decir, la cantidad de latidos por minuto. Entonces, por lo tanto, aquel evento que aumente la frecuencia cardíaca o que aumente el volumen minuto eyectado, escuchen, volumen minuto eyectado por el corazón, generará también un aumento indirecto de la presión arterial. Quedando eso claro, vamos a poder analizar cómo es que el sistema en general actúa sobre las variables de la presión arterial para alterarlo, ¿ya? Muy bien, la segunda pregunta nos habla de cuándo se considera una persona con hipertensión arterial según las guías. A Doctor, ¿puedo responder primero del tercer grupo? ver, el doctor José Garay. A ver, primero el doctor José Garay, que nos habían levantado la mano primero, y luego usted, doctor. A ver, ¿ya? A ver, doctor. Perfecto. Soy del grupo 2. Ya. Bueno, primero empezar diciendo que una persona normal, su presión sistólica va entre 110 a 120 milímetros de mercurio y su presión diastólica debe ser entre 70 a 80 milímetros de mercurio, lo que dice que una presión normal es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Ahora, cuando una persona tiene hipertensión es porque, o sea, va a estar por encima de esos niveles. Es decir, una persona que tiene hipertensión en estado 1, estado 2, por ejemplo, en el estado 1 tiene que ir en un rango de 140 a 159,
su presión sistólica y la diastólica va entre 90 y 99, entonces eso va variando. Muy bien, correcto. A ver, la doctora tenía algo más que agregar. Sí, doctor, se considera presión alta o hipertensión, ¿no? Cuando ambos números de la presión arterial son mayores, ¿no? De 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Aunque, bueno, si el número es superior de su presión arterial es de 120 y 130, el valor y el otro valor es inferior, ya ahí se considera de todos modos presión arterial elevada, ¿no? Correcto. Miren, la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Y el Colegio Americano de Cardiólogos, asociado o aparte existen otras como el Colegio Europeo de Cardiólogos también, o la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Son diferentes asociaciones, ¿no? Unas americanas, otras europeas, etcétera, que hacen una serie de investigaciones, revisiones de trabajos de investigación, de artículos, de presentaciones de casos, y de acuerdo a eso estudian y llegan a un consenso, ¿no? Y ese consenso permite valorar cuáles son los parámetros normales de la presión arterial, que no están bien o que generan una enfermedad, es decir, la definición de hipertensión arterial, porque como ya lo hemos visto ahí en la gráfica, hay un punto de corte a partir del cual se considera un paciente hipertenso. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale ese punto de corte o ese punto límite? Y ese punto límite está dado por 130 sobre 80, según el último reporte, ¿no?, del 2019 de la AJA, y nosotros nos podemos dar cuenta cómo es que ha ido variando a lo largo de los años. De hecho, hace más o menos 10 años uno podía ver, ¿no? Que nosotros llamamos como límite de hipertensión prácticamente cuando tenían más de 140 sobre 90. Y conforme han ido pasando los años, ese punto de cohorte ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque uno delimita un punto de cohorte cuando encuentra que la mortalidad o la incidencia de enfermedades cardiovasculares que son consecuencias de la hipertensión, como el infarto del miocardio, el infarto del cerebro, etcétera, aparece en un determinado punto de cohorte. ¿Sí? Entonces, conforme han ido estudiando, las diferentes sociedades se han dado cuenta que estas enfermedades aumentan cuando uno tiene más de 130 sobre 80. De hecho, esto inclusive ha sido disminuido más. Esto en la última guía, 2019, casi ha reducidose casi a 125 la sistólica. Y esto ha sido inclusive criticado por muchas sociedades, que incluye la Sociedad de Nefrología, en los cuales se ha considerado que capaz era muy bajo y que había que considerar de acuerdo a raza, talla, ¿no? Pero, en fin, eso es algo que todavía continúa el debate, pero lo cierto es que nosotros debemos manejarnos en un límite de presión arterial determinado para no aumentar el riesgo de infartos y esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la definición actual de hipertensión arterial. Como les digo, ustedes van a encontrar inclusive algunas guías que habla que debe de ser menos de 125, ¿no? Pero eso es un poco debatido. Muy bien, la siguiente pregunta, que es probablemente una de las más interesantes, es cómo interviene el sistema nervioso autónomo en el control de la presión arterial. Y aquí no necesito que me hablen generalidades, no, doctor, que bueno, es que el sistema nervioso autónomo es del estrés, no. Quiero que me digan cómo así, qué es lo que hace sobre cada variable que ustedes me acaban de definir. Hemos dicho que las variables son gasto cardíaco, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo el sistema nervioso autónomo actúa sobre ellas? A ver, la otra. Leslie, te escuchamos. Leslie. Doctor, ¿no puede escuchar? Disculpe. Ahora sí.
Ya, bueno, primero entender que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático, y cada uno tiene su neurotransmisor principal, ¿no? Por ejemplo, en el simpático actúa la noradrenalina y en el parasimpático la acetilcolina. Entonces, por así decirlo, un ejemplo, si digamos estamos ante una situación de peligro, se actúa el sistema simpático, que es la dilatación de ojos, también va a influir mucho en la presión arterial, ¿no? Y esto se encarga de regular esos metabolismos en el cuerpo. Bueno, en sí, lo que va a actuar ante una presión arterial elevada es primeramente el sistema nervioso simpático. Entonces, eso es detectado en todo el cuerpo. Incluso esa imagen creo que lo describe mejor en la PPT. Y quien lo detecta son los vasoreceptores, ¿no? Que están en el seno carotidio, también en la aorta pulmonar. Y quien lo regula, el parasimpático. Correcto, muy bien. A ver, ¿alguien más tiene algún otro aporte que hacernos? A ver. ¿Alguien más? Bueno, miren, a ver. Voy a explicar ya. A ver, perdón un momentito, disculpen. Muy bien, correcto. Entonces, miren, en esta gráfica ya se puede demostrar cómo es que el sistema nervioso autónomo está comunicado al sistema cardiovascular. En general, el sistema nervioso autónomo, ustedes saben que es parte del sistema nervioso no voluntario, es involuntario, que actúa en la adecuación de nosotros al medio ambiente, ¿no? A las circunstancias de estrés y a las circunstancias de reposo. Pues ya saben, además, ustedes que es el simpático el que actúa en las circunstancias de estrés y que en el parasimpático, más que en estado de no estrés, se requiere en el reposo, en el estado basal. Digamos que el parasimpático es el estado basal del cuerpo, ¿no? Entonces, en el estado de estrés, pues existen una serie de circunstancias que la demanda es mayor a la oferta y que lo que requerimos es aumentar justamente la oferta, ¿no? Por ejemplo, de flujo sanguíneo, de aporte de oxígeno, de nutrientes, de glucosa, etcétera, ¿ya? En general, lo que hace, por lo tanto, el simpático es tratar de aumentar la oferta. En el caso del sistema cardiovascular, eso es esencial. Como dijo la doctora, el sistema nervioso simpático y parasimpático es sistema nervioso central. Por lo tanto, son neuronas y esas neuronas se comunican a través de otras, a través de una sustancia. ¿Cómo se llama la sustancia por medio de la cual se comunican las neuronas? ¿Alguien se acuerda? No, eso nos enseñaron en colegio. ¿Cómo se llaman las sustancias mediante las que se comunican las neuronas, chicos? Y que desencadenen el potencial de acción. ¿Cómo se llama? Mielina. No, la mielina es parte de la neurona. ¿Cómo se llama la sustancia que ¿La libera una sustancia neurona? gris? No, la sustancia que libera una neurona hacia otra neurona para poder comunicarse. ¿Cómo se llama? ¿La sinopsis? Acetilcolina. ¿Ya qué cosa es Acetilcolina. eso? Ya, la acetilcolina es un Neurotransmisores. tipo. ¿Ah? ¿Cómo? Neurotransmisores. Correcto, doctora, Ah, neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores son varios. Uno de ellos es la acetilcolina. Y el parasimpático utiliza como neurotransmisor básicamente la acetilcolina y el simpático básicamente la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ok? Entonces, son básicamente los principales neurotransmisores. ¿Y por qué les digo? Porque quiero que entiendan, porque más adelante cuando ustedes lleven fármaco o lleven fisiopatología, van a entender por qué es que nuestra farmacología o nuestro tratamiento en enfermedades cardiovasculares actúa básicamente sobre la inhibición o la estimulación de los receptores o los neurotransmisores, los receptores de los neurotransmisores que estoy mencionando, ¿ya? Bien, miren, el aparato simpático actúa sobre la actividad del cardiovascular
tanto en vasos sanguíneos, en frecuencia cardíaca, en contractibilidad cardíaca y fuerza de contracción. Entonces yo les voy a decir dónde actúa y ustedes me van a decir en cuál de las variables de la presión arterial actúa, si en resistencia vascular periférica o en gasto cardíaco. A ver, ¿cuál de las variables será la contractibilidad cardíaca? En gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Correcto, muy bien. ¿La frecuencia cardíaca? También gasto cardíaco. Correcto, muy bien. ¿La fuerza de contracción? Gasto cardíaco. Correcto. ¿Y los vasos? Eso ya sería presión arterial. Resistencia. No, estoy hablando de La cómo resistencia la periférica. ya, resistencia vascular periférica. Muy bien. Entonces, miren, por eso acá estamos tratando de ver en cada uno de los componentes dónde actúa en la frecuencia, en las variables de la resistencia vascular periférica. Eso es súper, súper importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, siendo así, ¿sí? Siendo así, entonces podemos ver, ¿no? Podemos ver que esas son las variables. Bien. ¿Cómo así? Porque la resistencia de los vasos genera cambios en la resistencia vascular periférica, la frecuencia cardíaca que tiene en buena cuenta acción sobre el gasto cardíaco y el gasto cardíaco que aumenta la presión arterial, la contractibilidad cardíaca porque eso aumenta la fuerza de contracción últimamente, que aumentará también el gasto cardíaco, ¿no? Y la forma en la que actúan es de la siguiente forma. El simpático actúa promoviendo los cambios en el radio del vaso. ¿Por qué? Porque si yo me acuerdo, según la ley de Poiseuille, en la ley de Poiseuille, ¿no? Cuando yo la intercambiaba por resistencia vascular periférica, era igual a pi por el radio del vaso al cuadrado, ¿no? Pi 8 por la viscosidad, ¿no? Por la viscosidad, por la longitud del vaso sobre pi por la resistencia del vaso hacia la cuarta potencia, ¿se acuerdan? ¿Eso qué quería decir? Que la variable en la que actúa inversamente proporcional a la resistencia vascular periférica, o sea, cuando uno aumenta, el otro disminuya, es el radio del vaso. Sin embargo, según la ley de Poiseuille, las otras variables eran, ¿se acuerdan ustedes? La viscosidad y la longitud del vaso. ¿El simpático podrá hacer algo sobre la viscosidad? No, porque el simpático no tiene nada que ver con, digamos, a nivel cardiovascular, con aumentar la producción de sangre o hemoglobina. Dos, tampoco no hace mucho sobre la longitud del vaso porque en realidad no podemos acortar o aumentarlo. Pero lo que sí puede hacer, y de hecho es la variable más importante que tiene efecto, y eso lo hemos visto por qué, es sobre el radio del vaso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Si el simpático, yo les he dicho que su función es aumentar la presión arterial, entonces, ¿qué hará, por lo tanto, el simpático? ¿Hará que el radio se reduzca o que aumente? Se reduzca, genera vasoconstricción. Correcto, muy bien. ¿Por qué? Porque al reducirse el vaso, aumenta la resistencia vascular periférica y como consecuencia aumenta la presión arterial. Hay un elemento, hay vasos particulares donde sucede lo contrario, que es en el sistema venoso. ¿Por qué? Porque al aumentar la vasodilatación del sistema venoso, yo hago que la vena tenga mayor capacitancia, es decir, mayor capacidad de volumen que puede tener en el interior. Al aumentar eso, aumenta el retorno venoso, es decir, la sangre que llega hasta los aurículas y que luego en buena cuenta se va a pasar a los ventrículos, ¿no? Es decir, aumento el volumen minuto que yo estoy eyectando. Vean ustedes cómo es la forma un poco indirecta en la que hace una cosa en unos vasos y otra cosa en otros vasos. Pero además actúa sobre la misma bomba, como aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Cómo hará el simpático para aumentar la frecuencia cardíaca? Actúa sobre una estructura responsable de la frecuencia cardíaca. O sea, ¿quién? ¿Quién, chicos? ¿Quién domina la frecuencia cardíaca? Ya lo hemos visto. ¿El marcapasos del corazón? ¿Cómo se llama esa estructura, pues? Nódulo sinusal. Correcto. O sea, que el simpático promueve que el nódulo sinusal se despolarice más veces por minuto.
Aumenta además la cantidad de calcio que ingresa al cardiomiocito durante la contracción y por lo tanto aumenta la fuerza contráctil. Porque el aumento del calcio hace que mayor cantidad de fibras de actina y de miocina se puedan contraer y por lo tanto aumenta la frecuencia, la fuerza de contracción y además también actúa sobre el gasto cardíaco. También actúa, por ejemplo, sobre el nodo AB. ¿Qué hace en el nodo AB? En el nodo AB hace que la pausa generada por el nodo AB dure menor cantidad de tiempo. De esa manera yo hago que haya más latidos por minuto a costa de reducir un poco el volumen de eyección, ¿no? Entonces, vean ustedes. Y el parasimpático más bien actúa solo a nivel cardíaco, no es tanto vasodilatador, como reduciendo la frecuencia cardíaca, obviamente actuando sobre el nódulo sinusal y la contractibilidad cardíaca. Muy bien. Y obviamente esto está, pues como dijo la doctora, censado porque quimioreceptores, varoreceptores y receptores de mínima presión. Por ejemplo, mecanismos de varoreceptores tenemos que ver porque nosotros tenemos dos receptores fundamentales, receptores de alta presión a nivel del corpúsculo aórtico y el corpúsculo carotídeo, que son zonas que sensan presión arterial y que mandan o devuelven la información de cómo está la presión arterial al sistema nervioso central a nivel de los centros del bulbo raquídeo para luego devolver una respuesta, ya sea a través del sistema nervioso simpático o del sistema nervioso parasimpático. Además, también quimioreceptores, ¿no? pH, PCO2, ¿no? PO2, etcétera. No hay que olvidar que además el sistema nervioso, en general la presión arterial también responde a un control hormonal. Hay toda una serie de sustancias que vamos a ver a lo largo de todo el curso que actúan sobre el sistema cardiovascular, no solo el sistema renina-angiotensina aldosterona, que eso lo vamos a revisar en la siguiente pregunta, sino también otras sustancias como las bradicininas, óxido nítrico, muchas de ellas inclusive sintetizadas por el endotelio vascular que hemos tocado en la clase anterior, ¿no? Entonces, generadas para disminuir o aumentar el tono. La siguiente pregunta involucra qué es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo principal que tienen que hacer? Es decirme cuáles son las funciones y que me expliquen este cuadro, cómo es que funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona y cuáles son sus funciones. A ver, ¿algún voluntario? Muy bien, a ver el doctor Garay. Bueno, doctor, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, va a ser un sistema que va a ayudar a regular la presión arterial. Y bueno, en cuanto a cómo es, básicamente, bueno, va a empezar todo del riñón, donde se va a liberar la renina. Y esta renina, por decirlo así, se va a mezclar o se va a juntar con el angiotensinógeno que va a ser liberado por el hígado. Entonces, esta mezcla va a llevar, o no se va a dar, o va a formar el angiotensina 1. Y para que pueda pasar a formarse angiotensina 2, tiene que hacer la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, se mezcla y pasa a convertirse en angiotensina 2 y a partir de ahí ya va a estar involucrado en múltiples procesos, como por ejemplo va a estar involucrado en la vasoconstricción, a nivel de la glándula pituitaria, por ejemplo, va a secretar la ADH, la hormona antidiurética, para que pueda retener agua. De la misma forma, en la glándula suprarrenal, a nivel del riñón también, secretando aldosterona, igual para que pueda retener agua. A ver. ¿Qué pasó? ¿Se le ha Doctor, cortado expliqué. el audio? Ah, ya, perdón, no te escuchaba la última parte. No, decía que cuando ya estaba en angiotensina 2, iba a estar involucrado en múltiples procesos, como por ejemplo la vasoconstricción, a nivel de glándula pituitaria, va a secretar ADH, la hormona antidiurética, para que pueda retener agua. Del mismo modo, a nivel de riñón otra vez, en la glándula suprarrenal, aumentando, o bueno, secretando la aldosterona, que también va a ser para retención de agua. Correcto, muy bien. A ver, ¿alguien más tiene algún aporte
que realizar? ¿Algo que agregar? Bien. Miren, este gráfico, y creo que este de acá lo responde más claro todavía, inclusive para que vean. ¿Ah? Escuchen porque lo voy a repetir, el doctor ya ha mencionado, pero vamos a hacerlo un poco más pausado para que entiendan. ¿Ah? Miren, pregunta de examen. Ya. Miren, yo tengo una baja de la presión arterial. Entonces, uno de los órganos que más rápido detecta la baja de la presión arterial es la hipotensión. Ay, perdón, disculpen chicos, un momentito, disculpen. Docente, no se escucha, creo. O creo. Dijo un momento. Bien, perdón chicos, disculpen. Entonces miren, a ver, cuando hay una baja de presión, uno de los órganos que primero sensa la hipotensión debido a la baja perfusión renal es el riñón, ¿no? Entonces, este riñón detecta la baja de perfusión y eso genera una serie de respuestas en el riñón. Entre una de ellas, que las células yuxtaglomerulares del riñón sintetizan una enzima. Y llamo enzima porque su función es catalizar una reacción, no es convertirse en algo, ¿ya? Porque ahí siempre hay un error entre cómo es el sistema. Esa enzima se llama la renina. Y la renina lo que hace es convertir al angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Y de dónde viene el angiotensinógeno? El angiotensinógeno es un péptido sintetizado por el hígado. O sea que el hígado sintetiza el angiotensinógeno, el cual, gracias a la acción de la renina, se transforma en angiotensina 1. No es que la renina se transforme en angiotensina 1, no. Sino es angiotensinógeno o angiotensina 1. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 gracias a una enzima que la van a escuchar a lo largo de toda su carrera como médicos, que se llama la enzima convertidora de angiotensina, la ECA. ¿Dónde está esa enzima? Esa enzima está a nivel del endotelio vascular, sobre todo en el endotelio vascular pulmonar. ¿Sí? Entonces, esa enzima convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varias acciones que promueven el aumento de la presión arterial, ¿ok? Y ese aumento de la presión arterial lo hacen en la intervención en cada una de las dos variables mencionadas de la presión arterial, es decir, en la resistencia vascular y en el gasto cardíaco. Yo les voy a decir cómo es el mecanismo y ustedes me dicen cuál de las variables es en la que actúa. En la primera ya lo vimos. ¿Cómo? Actuando sobre el otro sistema que regula la presión arterial. O sea, promueve que el mismo sistema simpático se active más. O sea, activa el mismo sistema simpático y ustedes ya saben todo lo que hace el simpático. ¿Sí? Muy bien. El segundo mecanismo, y ahí me van a decir cuál de las variables es la que interviene, es mediante varios mecanismos moleculares que ahorita no vamos a tomar porque eso lo vamos a ver en renal, hace que el riñón, la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, ya reabsorba mayor cantidad de cloruro de sodio y agua y además aumente la secreción de potasio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al aumentar la reabsorción de agua y cloruro de sodio, estoy haciendo que mayor volumen se quede en el aparato vascular. Entonces, pregunta, si promueve la reabsorción de volumen, ¿cuál de las variables estoy interviniendo? ¿En cuál de las variables interviene la angiotensina 2?
¿En el gasto cardíaco o en la resistencia vascular periférica? En el gasto La cardíaco. resistencia. Correcto, ¿no? ¿Qué cosa estaría aumentando la reabsorción de volumen? El volumen sanguíneo. El volumen minuto, pues, ¿no? El volumen minuto. Acuérdense que el gasto cardíaco era volumen minuto por frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aumenta el gasto cardíaco? Porque aumento el volumen minuto. ¿Y cómo aumenta el volumen minuto? Pues haciendo que se reabsorba mayor cantidad de agua. Estoy manteniendo más volemia. No conforme con ello, la angiotensina 2 actúa sobre la corteza suprarrenal, haciendo que la capa de mineralocorticoides sintetice una enzima que se llama la aldosterona. La aldosterona hace algo parecido a lo que hace la misma angiotensina 2, es decir, promover que se reabsorba cloruro de sodio y agua y además permitir la excreción de potasio, solo que a un nivel determinado de la nefrona, y eso lo vamos a ver cuando hagamos fisiología renal, pero en buena cuenta hace prácticamente lo mismo, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿cuál de las variables es en la que interviene? Despierten, despierten, chicos. ¿Cuál es? ¿Gasto cardíaco o resistencia vascular periférica? Gasto cardíaco. Gasto cardíaco. No estoy diciendo que es lo mismo ya. Otra variable en la que actúa es la angiotensina 2, actúa sobre los vasos sanguíneos, en la musculatura de los vasos sanguíneos, promoviendo su vasoconstricción. Si promueve su vasoconstricción, ¿en cuál de las variables actúa? ¿Gasto cardíaco o resistencia vascular periférica? Resistencia vascular. vascular periférica. Resistencia vascular periférica, correcto, muy bien. Además, como dijo el doctor, actúa sobre la neurohipófisis y hace que la neurohipófisis aumente el ADH. ¿Qué es la ADH? La hormona antidiurética. ¿Y qué es la hormona antidiurética? Reabsorbe mayor cantidad de agua en el riñón, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué aumenta? Volemia. Y si aumentamos volemia, aumentamos, ¿qué cosa hemos dicho? Gasto cardíaco. Gasto cardíaco, muy bien. Y aquí falta uno más, ¿no? Que creo que el doctor lo comentó, no me acuerdo, que era que hace que en el sistema nervioso se active el centro de la sed. O sea, te dice a ti que tienes que tomar mayor cantidad de agua. Si yo aumento la cantidad de agua que ingiero, esa agua se reabsorbe, se va a al volumen arterial y eso aumenta ¿qué cosa? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. Gasto Muy bien. cardíaco. Entonces, ahora ustedes pueden ver por qué es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es muy importante. Y no importa la especialidad que ustedes elijan, la mayoría de ellas clínicas, se van a topar necesariamente sobre este sistema, porque muchos de nuestros fármacos, sobre todo a nivel cardiovascular, actúan sobre este sistema para poder controlar la presión arterial. Por eso es sumamente importante que entiendan este sistema RAS. ¿Ok? ¿Nos quedó claro? Sí, doctor. Muy bien, correcto. Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta de debate en grupos. ¿Sí? Tienen 4 minutos.
Muy bien. A ver, vamos a empezar. ¿Quiénes quieren participar? Primero el doctor Jesús. A ver, doctor Jesús, la primera pregunta. Ok, bueno, de acuerdo a la importancia de por qué es importante, bueno, calcular la presión del pulso, bueno, por lo que yo he encontrado, bueno, esta presión puede ser bastante útil al momento de evaluar, pues, el riesgo cardiovascular individual de cada persona, o también para ayudar la toma de decisiones terapéuticas, además que, pues, también llega a ser un marcador de riesgo cardiovascular, generalmente en poblaciones ancianas. Correcto. ¿Y esto es por qué? Porque ustedes saben que la presión arterial sistólica y la diastólica pues tienen diferencias y eso es normal, pero cuando existe una diferencia muy marcada, habla de que en los vasos sanguíneos hay una resistencia aumentada, producto quizás de placas de ateroma, etcétera, que generarán pues obviamente una disparidad entre las presiones del pico sistólico y diastólico. Entonces, por eso es que es un factor marcador de riesgo importante. La siguiente pregunta es, ¿qué es la presión arterial media y cuál es su importancia? A ver, ¿quién me puede responder acerca de esta pregunta? Muy bien, a ver, Leslie. Sí, doctor. Bueno, que primero la presión arterial es importante porque va a mantener irrigado a todos los órganos de la persona. Y justo en el libro de Borot lo hace muy bonito porque de entender, es como que si el cuerpo fuera un pueblo y tenemos que suministrar agua a cada casa del pueblo y que llegue a cada piso. Entonces debe haber una regulación y es por eso la importancia de la presión arterial media. Es como si cada agua o cada, en el compresión del cuerpo, ¿no? Cada torrente sanguíneo debe llegar a cada órgano. ¿Y cómo se controla esto? Mediante sensores de presión o reflejos nerviosos y digamos si es que varía, pues puede dañar, nos puede, ¿cómo decirlo? Puede haber un déficit en una parte del cuerpo de agua o de sangre. Y algo por ahí va de la presión media. Ya, muy bien, claro. De hecho, es muy importante porque, a ver, lo que dice ahí, ¿no? Refleja la perfusión refleja la perfusión tisular, o sea, el grado en el que los tejidos están recibiendo un flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es muy importante porque en realidad una de las funciones más importantes de mantener presiones altas en la presión sistémica es porque mediante el aumento de por medio de mantener esas presiones arteriales altas, es como el organismo se asegura de tener, ¿no? De tener una buena perfusión en todos los órganos, hasta la última célula de mi cuero cabelludo o de los pies. Entonces, refleja. Y de hecho, esta variable si nosotros la tomamos en cuenta, por ejemplo, en los cuidados intensivos, lo tomamos en cuenta en la emergencia, lo tomamos en cuenta. Nosotros los nefrólogos lo utilizamos mucho porque cuando esta está muy baja, podemos hablar de que hay un componente de disfunción renal probablemente por hipoperfusión, ¿no? También tenemos pues... por ejemplo, lo utilizamos en trasplantes, ¿no? Para saber cuánto se está perfundiendo el tejido al momento de la conexión del injerto, etcétera. Entonces, es muy importante para nosotros y nos refleja, pues, la perfusión tisular, ¿no? Muy bien, correcto. Y ahí está la forma en que se calcula, ¿no? 2 veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica sobre 3. De hecho, ustedes van a ver monitores donde inclusive ya aparece la PAN, ¿no? Ustedes, los que son licenciados o técnicos en enfermería habrán visto que hay algunos monitores que ya ponen la presión arterial sistólica y la PAN la ponen abajo, ¿no? ¿Han visto? ¿Sí? ¿Han visto? ¿Han visto o no han visto esos Sí, sí, monitores? doctor. Claro, ¿no? Entonces, Profe. esas nos dicen, nosotros, sobre todo nos dicen a nosotros en el paciente crítico cuánto, si la perfusión de sus tejidos está siendo adecuada. A veces ustedes han visto que las presiones son límites, 97, 87, pero la PAN es adecuada. Entonces, uno no es tanta la preocupación comparado cuando tenemos una PAN de menos de 60, ¿no? Hablar de una PAN de menos de 60, estamos hablando de una perfusión tisular en general. Muy bien, y la fracción de eyección
A ver, ¿qué grupo nos quiere decir qué es la fracción de eyección? ¿Algún voluntario? Muy bien. A ver, la doctora Rosemary. Doctor, más que todo la fracción de eyección va a ser la medición del porcentaje en sangre que el corazón va a expulsar, ¿no? Por cada latido. Hay porcentajes que ya están definidos. En este caso, un corazón que va a estar sano, en buen estado y va a estar en reposo, va a bombear entre un 50% y 75% en la sangre, ¿no? En cada latido. Y se considera que menos de 35 va a ser ya cuando una persona tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? Muy bien, correcto. O sea, la fracción de eyección es cuánto del volumen telediastólico, que es el volumen final de la diástole, ya, al final de la diástole, es el que se eyecta por medio de la sístole. O sea, el volumen al final de la diástole que termina yendo a través de los grandes vasos. Porque ustedes saben que el corazón no se queda, el ventrículo no se queda vacío al final de la eyección, ¿no? Ustedes saben que al final hay un volumen, al final de la diástole, no, perdón, de la eyección, ¿no? El volumen sistólico final se resta y eso, pues, me da un porcentaje. Ese porcentaje, ¿ya? Ese porcentaje es importante porque habla de la suficiencia del ventrículo para eyectar la sangre. Y de hecho, por ejemplo, valores de menos de 35 hablan ya de una insuficiencia ventricular, ¿no? Lo que se le llaman, por ejemplo, cuando ustedes hagan insuficiencia cardíaca, van a ver, pues, que la insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca pues maneja pues controles inadecuados, ¿no? Donde de ellos pues la bomba no funciona bien, por lo tanto hay una hipoperfusión. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo que es la siguiente parte. Vamos a ver en esta siguiente parte cómo se integran algunas características que cambian durante el ejercicio y cómo se integra al sistema nervioso central las funciones del aparato cardiovascular, ¿sí? Entonces vamos a ver las siguientes preguntas en ustedes. Vamos a darle otra vez unos minutos para que debatan en grupos. Muy bien, por favor, únanse a sus grupos, chicos.
Muy bien, a ver, la primera pregunta. La primera pregunta, ¿alguien quiere responderla? Bien, bueno, la primera pregunta habla de las funciones integradoras del sistema cardiovascular. Eso tiene que ver con que el gasto cardíaco aumenta cuando nosotros tenemos una mayor demanda, ¿no? Y esa mayor demanda viene porque nosotros requerimos que durante la contractibilidad, por ejemplo, del músculo, hay una mayor demanda de oxígeno y eso genera un aumento del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente promueve el aumento del flujo sanguíneo y del aporte de oxígeno hacia todas las partes del cuerpo. Y esto además está correlacionado con el sistema de quimiorreceptores y mecanorreceptores que hemos dicho, que nos brindan la respuesta a ese estímulo que hemos generado, ¿no? Ante el cambio de circunstancias en el entorno. Entonces es importante valorarlo. De esa forma, pues, el sistema cardiovascular está integrado al sistema nervioso central, al sistema de quimiorreceptores y receptores, al sistema nervioso simpático, al sistema renal, ¿no? Se integra. Eso es importante entenderlo. El sistema cardiovascular no actúa en una isla solo, compensando la presión arterial, sino que actúa con otros órganos. Por eso se dice que los que manejan la presión arterial son el riñón y el corazón en gran medida, ¿no? Pero que además, ayudados del sistema nervioso autónomo, ayudan o generan mayor acción sobre esta variable importante. ¿Sí? A ver, la segunda pregunta nos dice cuáles son las respuestas del aparato cardiovascular o los cambios cardiovasculares en el ejercicio. A ver, ¿algún voluntario? Voluntarios, chicos. A ver, el grupo número 6, por favor. El grupo número 6 nos diga, por favor, cuáles son las respuestas del aparato cardiovascular al ejercicio. Grupo número 6. No hay nadie en el grupo número 6, entonces quiere decir que no están asistiendo y por lo tanto se les quita la asistencia y no hay nota. No hay nadie. Si no responden es porque no hay nadie. Muy bien, entonces no hay nadie del grupo 6. Luego, chicos, no se quejen. No hay nadie, no está Jordan, no está Garcaya, no está Orcada, no está Sánchez, no está Vergaray. Muy bien. Listo. Muy bien. El grupo número 4, por favor. Grupo número 4. Grupo número 4. Grupo número 4, chicos. ¿No hay nadie? Contesten, doctores, aunque sea si no saben, se contestan. Ya les he dicho que es una mala educación no contestar. Si el docente les está preguntando, por lo menos, doctor, no sabemos, no conocemos, no hemos revisado. Sí, doctor, estamos presentes, el grupo 4. Ya. ¿Tienen alguna respuesta para la pregunta o no? Grupo 4. Sí, a ver, escuchamos. Uno de los cambios que se puede observar o evidenciar puede ser el flujo sanguíneo muscular, ya que durante el ejercicio, bueno, ¿no? Los músculos tienen que proporcionar, o sea, tiene que llegar más oxígeno, ¿no? A los músculos, donde ahí se ve, ¿no? El flujo sanguíneo y con otros nutrientes, ¿no? Por eso puedo decir que el flujo sanguíneo o muscular aumenta, ¿no? Drásticamente durante el ejercicio. Ya, a ver, los cambios que hay en el aparato cardiovascular son básicamente para, como dice la diapositiva, garantizar un mayor aporte de nutrientes y de oxígeno. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio la demanda aumenta, eso ya lo hemos dicho. La contractura muscular genera un cambio de oxígeno, un mayor consumo de oxígeno y por lo tanto de energía hacia las mitocondrias, ¿cierto?
Y esos cambios están dados también por el sistema nervioso simpático, mediante la vasoconstricción generando un aumento del retorno venoso. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el aumento sistólico. ¿Ya? ¿Y cómo aumentan el volumen sistólico? Porque aumenta la contractibilidad cardíaca, generan, por ejemplo, vasodilatación en algunas zonas, que genera un aumento de perfusión, y aumenta vasoconstricción en otras zonas, para redistribuir el volumen sanguíneo. Además, también hay una vasoconstricción arteriolar circunscrita a algunas partes, como por ejemplo a nivel cutáneo, esplácnico, renal, músculos que están inactivos, ¿no? Etcétera. Y de la misma forma hay vasodilatación en otros lados. Por ejemplo, en el músculo esquelético que está actuando o que está generando la demanda, ahí más bien hay una vasodilatación. Y donde sí no hay vasoconstricción es a nivel miocárdico. ¿Por qué? Porque la bomba tiene mayor demanda. Y la bomba, que también es músculo, obviamente se contrae más rápido, y eso requiere de mayor cantidad de oxígeno. Oxígeno que es dado pues por las mitocondrias, entonces requerimos un mayor flujo. De la misma forma, aumentamos gasto cardíaco mediante las actividades simpáticas que ya hemos dicho, y la resistencia vascular periférica gracias a lo que hemos también mencionado. Hay una hiperemia activa, es decir, aumentamos flujo en algunas zonas, pero disminuimos en otras, gracias a sustancias como el lactato, el potasio, la adenosina, que pueden aumentar ello, ¿no? Entonces, miren, acá tienen toda la serie de cambios que puede generar el ejercicio cardíaco sobre las variables de, en general, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Esas son las funciones del sistema cardiovascular, y es por eso que el sistema cardiovascular, tan importante como es, puede generarse diversas enfermedades, ¿no? Enfermedades que inclusive pueden ser mortales de manera aguda como de manera crónica. Entonces, este capítulo de morfofisiología es fundamental. En las enfermedades que ustedes están viendo allí, de hecho en más, pero básicamente en estas, ¿no? Uno necesita un correcto entendimiento de cómo funciona la bomba cardíaca y los vasos sanguíneos para poder dar una adecuada terapéutica y entender cómo funciona la terapéutica en estas enfermedades. Muy bien, chicos, nos hemos quedado entonces el día de hoy hasta aquí, ya, hasta aquí viene el día